Hola, muy buenas, buenas tardes, noches ya. No sé por dónde estáis vosotros, pero por aquí hace un frío que pela. Ya que veo que está maldita por aquí, que siempre se preocupa que nos abriguemos. Pero hace fresquito. Esta madrugada hemos estado 5 bajo cero. Así que sí, se puede decir que sí. Antes que nada, aquí, muchas gracias por venir, Miriam Iser, MH Iser, Hola. Laura del Secreto Yacase. Eh, Muy buenas, Maldita, que está por aquí. Buenas, Carla, Café Librería. Buenas a todo el mundo que está entrando poquito a poquito. Eh, Hace muchísima ilusión el programa de hoy, porque a Miriam le tengo muchísimo cariño. Ya son muchos años ya juntos en este mundillo de la literatura y es de las primeras personas que fui conociendo en este mundito y que fuimos llorando nuestras penas poco a poco, los avances se iban haciendo, las pesadillas. Es una de las culpables que existe a este canal, hay que decirlo. Yo. Sí, 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 tú. Sí, sí, sí. Es una de las culpables porque cuando estalló la pandemia tenías una presentación física. ¿Es cierto? Que estuvimos hablando, Sí. la ilusión que te hacía, esa presentación física, qué es lo eh, que vas a poder estar ahí en una librería presentando tu libro, firmando todo eso. Llegó la pandemia y se suspendió. Sí. Y como mi mente maquiavélica empezó a decir, oye, pues esto no puede ser, empecé a pensar realmente a ver qué podíamos hacer, sino darme cuenta que no solamente por la pandemia, sino por muchas otras razones, nos solemos perder muchas cosas, sobre todo los que no vivimos en Gran Barcelona, en Madrid o cerca, y que hay presentaciones en un montón de librerías, charlas y así, hay muchos que nos perdemos todo eso. Y eso empezó a dar vueltas a la cabeza, dar vueltas, y acabó convirtiendo el canal de YouTube y ahora en este canal de Twitch. Así que, culpable. Pues genial. Bueno, Me alegro. hemos venido aquí. Vais a tener todo el rato aquí la portada, pero para que veáis el formato que tiene y todo, la manita. Me parece súper chula la Sí, portada, ¿eh? sí, hay que decir que la portada es muy ¿No? chula. Hay que decir que la portada, además, cuando la tengáis y abráis las solapas, hay sorpresa. Ahí, o nada, que la gente lo compre y lo abra. Eh, Sorpresa. Me gusta mucho el formato, así cuadradito. No Mm. sé, es un formato que me parece muy cómodo de leer. Pero bueno, llegaremos un poquito más tarde a tu libro. Pero antes, bueno, recordad que no, de las primeras, no, la primera entrevista fue contigo, la segunda. Sí, la segunda fue contigo. Mm, Sí, la primera yo No me creo, acuerdo. sí, la Es primera que fue probable. un poco caos, que fue que por aquí está MJ con su novela, que hice la presentación de su novela. Y la segunda fue la tuya, de Shirokuni, que ahora hablaremos. Y estos pequeñitos libros que aparecen por aquí. Son súper ligeros. Sí, son de estos libros que pesan. Estos que da gusto llevarlos en la bolsa para ir a dar un paseo. Hombre, te sirve para tonificar así durante el Sí, confinamiento, sí, hombre. no, lo bueno que tienes es que tienes que ir cruzando la bolsa de un lado y para otro, porque si no acabas torcido para un lado. Bueno, No voy a mirar a no, nadie, Carla, por estar torcido para un lado. Ya me entiendes. No ha sido con maldad. Luego, cuando lo he pensado, sí, pero antes no. Cuando lo he dicho, no. Pero bueno, antes de eso, me gustaría que me comentaras sí. un poco el tema. Primero, ¿por qué empezaste a escribir? Vale. A ver, porque, bueno, yo siempre he escrito. De pequeña escribía los guiones de las historias que luego jugaba con mis muñecas. Empecé ahí. Incluso escribí con una amiga un guión fanfiction de Buffy cazavampiros. Creo que ella lo conserva, está escrito a mano en un cuaderno de cuadrícula. Yo creo que lo conserva para cuando seas mundialmente famosa para decir, yo tengo el primer manuscrito. Que le valga, que saque mucho dinero de ahí, ojalá. Y algunos poemas que escribía un poco pues, para mí misma, la verdad, no lo hacía con demasiada intención de publicar.
Y siempre me ha gustado, sobre todo me llamaba mucho la atención el tema de escribir guión de cine y de radio. Entonces, cuando estudié comunicación audiovisual, allí fue donde ya pude descubrir lo que era es crear la estructura de un personaje, una estructura narrativa. Iba enfocado al cine y a la radio, pero de alguna manera se puede extrapolar a la literatura también, ¿no? Siempre, claro, siempre hay una libertad infinita, ¿no? No nos podemos dejar siempre con los tres actos Mm, clásicos, ¿no? Pero fue un poco lo que me impulsó a crear personajes y y a empezar a construir tramas. Y desde luego ahí sí que tuve un parón mientras estudiaba otras cosas, estudiaba doblaje, estuve viviendo en Madrid, luego me fui a Barcelona. Y, y fue un poco, yo creo, los juegos de rol los que me terminaron como de arrancar, ¿no? Porque al jugar al rol tienes que crear un personaje desde cero, tienes que darle un poquito de tu alma, por decirlo de una manera, y dotarlo de ciertas características, ¿no? Y también le tienes que tiene que tener un trasfondo, mm, relación con otros personajes. Entonces, Shirokuni nace de una campaña de rol, de una, de una partida bastante larga que duró un par de años y esa campaña es más o menos la primera mitad del primer libro. Luego ya fue todo sí, creciendo. sí, Eh, bastante además, fue creciendo. Sí, y bueno, fue también la maternidad, fue un poco también lo que me llevó a esto, porque los 2 primeros años de ser madre, y yo, bueno, pues, por distintas circunstancias dejé de trabajar y estuve 100% volcada en la crianza, cosa de la que yo no me arrepiento, aquí cada madre tiene sus circunstancias y sus decisiones, pero sí que cuando ya la llevé a la guardería con 2 años, fue el estallido, ¿no? De aquí ha habido un montón de cosas que han estado calladas, que han estado latentes durante mucho tiempo y necesitaba sacar cosas, necesitaba expresar, necesitaba un, un ve- un- un canal por el que lanzar todo eso. Y escribir era algo que me resultaba relativamente sencillo, porque solo necesitaba el ordenador. ¿Sabes? No era como decir, bueno, voy a ponerme a hacer un podcast. No, ya necesitas ahí cierta infraestructura, ¿no? Ujú. Necesitas el equipo, luego ponerte que sigue a editar, a preparar más cosas, ¿no? Y tenía el personaje de Hikari, que era el mío, por si los que se han leído el libro no se han dado cuenta que era mi personaje, y tenía que escribirla. Digo, tengo que sacarlo, tengo que darle forma a esto, ¿no? Darle un poco de consistencia y entonces pues ahí empecé a crear el nuevo mundo. De hecho, lo primero que escribí fue el epílogo, el segundo epílogo del primer libro, que está en primera persona. Eso fue lo primero que escribí, era como lo más introspectivo, antes de lanzarme a escribir el resto. Y fue eso. Mm. Toda esa serie de cosas fue las que me Y han ido llevando a antes, esto. antes que sigamos, aquí maldita muy interesada en el tema Buffy cazavampiros, te pregunta a ver si eres de Team Angel o Team Spike. Spike, yo Spike. Mi amiga Sandra de Ángel, sí. Ella era Buffy y yo era Drusilla. Maldita, ya tiene la respuesta. Hasta me dejé las uñas cuadradas y todo como Drusilla y me las pintaba igual que ella. Sí, sí. Ya ves que aquí hay más. Mira, que nunca te. Aquí está diciendo que le parece muy bien que nunca se peleará contigo. Vale, Buena pues señal. Vale. Pero claro, muchas veces cuando empezamos a escribir, pues hemos escrito sobre cosas, géneros, sobre cosas que igual hemos leído. Claro, tú tienes todo muy enfocado a Japón. Época, ya sea Shirokuni, que no sé, Japón oficial, vamos a decir, es un Japón sí. no sé si era onírico o por lo menos algo más fantasioso. Ujú. En El secreto Yakase no, es más el Japón Es oficial, Japón. se puede decir. Eh, ¿Por qué empezaste a escribir, ya sea Katana de Brujería como Shirokuni? Sí, por la partida de rol, pero luego todo lo que has ido escribiendo ha Es, ocurrido más o menos en Japón. porque ha sido como una droga, no sé si buena o mala, pero una droga. Claro, el proceso de escribir toda la trilogía ha llevado mucho tiempo.
De hecho, aquí tengo el borrador, el penúltimo borrador de Shirokuni Volumen 3, que es un tochaco así. Me Lo costaba mucho en conozco. mi es verdad, he visto el lector beta. Me costaba mucho en mi cabeza cambiar el género. Estuve una temporada que me sentía incapaz de concentrarme en un libro o en una película que no tuviera que ver o que no pudiera estar mínimamente relacionado con lo que yo estaba escribiendo. No sé si le pasa al resto de autores, pero hasta que no terminé Shirokuni Volumen 3, el primer borrador, no fui capaz de pensar en otro género. Sí que he Sí, visto películas, he leído algunos libros, pero me costaba mucho, cuando estaba en pleno proceso de escritura, ponerme con un género diferente. No sé si le pasa al resto de la gente que se mete en un proyecto literario muy largo, cambiar a otra cosa. Ahora sí que tengo que terminar también una novelette que es fantasía juvenil urbana, que transcurre en España, no tiene nada que ver con Japón. Pero no he podido pensar en esa historia hasta que he cerrado esto. y ahora que estás con eso, ¿da vértigo salir del mundo donde más o menos te puedes sentir cómoda y dar el salto a otro género? Sí, sí, bastante. Sí, porque yo creo que además la gente ya me tiene ubicada en Katana y brujería. Y claro, sí, es un género en el que me siento muy cómoda y me encanta y creo que tiene infinitas posibilidades. Pero vi una convocatoria de relatos de esto, fantasía urbana juvenil y que estuvieran ubicados en España, en alguna ciudad española. Y jolín, pues dije, pues en Salamanca hay cosas que se pueden contar, yo soy de Sí. allí, hay cosas que se pueden contar. Y digo, mira, la historia está ahí, da vértigo que a lo mejor a la gente no le guste o le choque este cambio, ¿no? Este giro. Pero bueno, eh, no sé. Surgió así, la verdad, a raíz de este concurso que luego me fui de palabras, no, es una novela corta igualmente, pero se salía y no la he terminado aún, o sea que no la pude presentar. Pero bueno, que ahí estará y en algún momento, si no este año para el que viene, si no sale con editorial, la autopublicaré y bueno, pues Sí, ya porque está, luego el así tema de ir abriendo. autopublicar, editorial y todo eso hablaremos un poco más tarde, porque también con el secreto de Yakase que has probado con Chidori, pues eso, hablaremos de las diferencias que has encontrado, de cómo te Ujú. has sentido cómoda, incómoda. Bueno, hablando de Japón, antes que se me olvida, Maldita ha preguntado, a ver, ¿de dónde sacas la inspiración cuando te cuesta ponerte a escribir? A ver, yo admito que no me esfuerzo a sentarme a escribir. Yo admiro mucho a la gente que se siente y dice, me he propuesto escribir no sé cuántas palabras hoy y se pone y las escribe. Yo no. Si un día no sale No o sale. una semana no sale, he tenido bloqueos de escritoriles muy largos y si no sale, pues no fuerzo la máquina. Sí que a lo mejor hago algunos juegos, tengo un juego muy chulo que se llama Fatum para crear personajes, que de ahí pueden salir algunas historias y a lo mejor escribo una página como un pequeño historial de rol. Pero si en algún momento veo que algo no fluye, paro, ¿sabes? Me voy a dar un paseo, descanso, desconecto, veo una peli, leo otro libro y ya volveré. O sea, yo creo que este proceso para mí tiene que ser de placer y disfrute, menos el de corrección, que es un infierno, que no hay Es que quien lo eso eluda. directamente es. Pero el proceso de sentarme y escribir y sacar la escena que tengo en la cabeza tiene que, tiene que hacerme feliz. Entonces, si la inspiración no está, pues ya vendrá. No, Sí. de todas maneras, yo soy mapa. Entonces, con esto quiero decir que tengo estructuradas todas mis historias antes de lanzarme a escribirlas. Me hago unos esquemas por dónde va cada personaje, en qué época del año está, cuánto tarda en viajar del punto A al punto B, si se encuentra con este, se encuentra con el otro. Entonces, eso me ayuda en parte porque digo, vale, escribir este capítulo en las que existen estas reuniones, ¿no? Pues Sanada se encuentra, habla con Takatora de esto, Mineko hace tal, este hace cual. Entonces, ya sé lo que tengo que escribir. Otra cosa es que luego fluya como yo quiero y que el contenido tenga chicha y sea interesante, ¿no?
pero sí que no me esfuerzo. Si no hay inspiración, pues la espero. Por aquí Pablo Maiden pregunta, muchas gracias por participar. Sabéis que podéis preguntar lo que queráis. A ver si habrá algún otro tipo de género que te inspirase a escribir o continuarías con esto. Ya has dicho que el género fantasía urbana ha saltado, pero fuera de la Ujú, fantasía, vamos a decir, tanto katana brujería o fantasía urbana así, ¿hay algún género que te inspire? ¿O que ujú. algún día digas, pues igual algún día pico con este? No lo sé, yo es que soy muy, 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 muy de fantasía. Hmm. De momento me dices algo contemporáneo y realista, romántica, puede, pero tendría que tener también algo de fantasía. Bueno, el Sí, secreto yo ya casi en parte. La portada sí, es muy puede decir que es romántica, muy sí. romántica. En Sí, sí, Shirokuni también tienes unas cuantas historias románticas, un poco retorcidas a sí, veces, pero sí, hay historias románticas. Es como Nieves Morris que dice que escribe siempre de amor, aunque el amor a veces es un poco complicado, pero... claro. eh, Pero entonces, ¿hay alguna, por ejemplo, leyendo algún ahora relato mismo, tuyo, una tensión así, pues por ejemplo, dar salto al terror? a ver, a mí me gusta mucho el terror, sobre Por todo me gusta el eso, terror gótico. Y en cierta manera creo que mis historias, por lo menos a lo mejor algunos pasajes de Shirokuni, quizá la conjura de las viudas pueda tener algo de ese terror. Claro, pero el terror lo veo muy, muy relativo. O sea, puede que alguien considere la conjura de las viudas terror, por lo tanto ya ha escrito terror, y puede que otros no lo consideren terror. No sé. sí, Sí, el terror me gusta mucho, pero sobre todo ese terror gótico, clásico, ¿sabes? El de Shelley, el de Lewis, sí. el de Bram Stoker, el de Le Fanu, ese terror clásico de vampiros, de brujas. Ese Ujú. terror que en realidad inquieta un poco, pero no llega a dar miedo, ¿no? Que crea esa atmósfera. Porque lo que es terror, terror del que dé miedo, yo no leo, porque yo lo paso muy mal. Sí, porque aquí Pablo dice que es verdad que, por ejemplo, que como tienes fantasía medieval o inspiración medieval, vamos a decir, que luego Mm, se puede llevar a otros terrenos, que puede ser desde el cyberpunk, desde el victoriano o desde incluso mm. llevar al espacio. Sí, a ver, ¿Katana y brujería espacial? no lo sé, no lo sé. No lo descarto, pero tampoco es algo que me haya planteado. Hmm. Sí me atrae mucho el género steampunk, me atrae mucho la estética, entonces sí podría ser. A ver, el tema es que no sé, no sé decirte. O sea, Bueno, sí, dejaremos yo que estoy fluya. abierta porque tampoco me planteaba hace 5 años escribir fantasía juvenil urbana que transcurriera en Salamanca. Y un día pues brotó. Entonces puede que un día sí brote pues una antología de relatos de ciencia ficción, tal. Y que, fíjate, el de la Conjura de las Viudas fue a raíz de una antología de Cerbero, de la editorial Cerbero, de Cachaba y Boina. Sí. Y yo, claro, estaba en modo Shirokuni. Digo, ¿cómo meto aquí un samurái? Y lo metí. El relato no salió seleccionado, pero igualmente, bueno, estoy orgullosa de él. Y, y bueno, claro, yo no me había planteado escribir una historia que transcurriera en España con un samurái. Aquí también te preguntan, ahora que has hablado de esa época victoriana, ¿sí? A ver cuáles son tus autores o autoras favoritas. De general. En general. A ver, Tolkien está a la cabeza. Tolkien, o sea, bueno, sé, es el que me enganchó de manera perniciosa a leer y a la fantasía. Pues me encanta Bram Stoker, me encanta bueno, Le Fanu, Mary Shelley. am, y luego también dentro de géneros así que toco menos, como que más realistas o realistas, no realismo, ¿vale? No en Hmm. plan Madame Bovary. No, me gustó mucho Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Jenner, amo ese libro de Jenner, me encanta. O sea, me encanta y mira que dentro de ser literatura gótica tampoco es terror y tampoco tiene nada fantasioso, pero me impactó mucho la protagonista, me gustó muchísimo.
me encantaba pues, el teatro de William Shakespeare, ya ves, yo soy muy clásica. ¿sabes? Y así también actuales me gusta mucho em, Aroa, o Sí. sea, ay, Aroa Zúñiga. Y estoy leyendo ahora a Laura G. Ay, espera, porque es que tiene el apellido, tiene dos Y mi compi de iniciales. Postcard. Laura W. G. Miser, Messner, sí, que sí. Mesner, Nadie, sí. nadie le Sí. pronuncia bien el apellido, nosotros tampoco. Estoy leyendo, ahora he empezado hace, bueno, tengo leído la primera mitad de su primer libro y me está gustando un montón. Sí, y a ver, Y, más y yendo a autores. Oriente, Oriente, mira, curiosamente, bueno, me gustan mucho autores que durante el siglo XVIII y XIX estuvieron allí y trajeron la cultura japonesa aquí, como Lafcadio Hearn, que tiene dos libros preciosos. Bueno, el hombre ya pues no, pero Edelvives sacó dos de sus libros en unas editoriales súper bonitas. James, ay, espera, ¿cómo se llama? Grace James, que soy malísima para los nombres, tiene también una, con Satori, una colección de cuentos japoneses preciosos. el que Y hay tengo una, yo, sí. y hay una escritora que me gusta mucho que se llama Natsuo Kirino, que tiene un libro muy bonito que se llama Crónicas de una diosa. Esta pregunta, si lo hubiera tenido antes, me habría traído aquí los libros y los estaría sacando y me sabría los nombres súper bien de todo. También, mira, me gustó mucho un librito que se llama, bueno, el libro de almohada de Seishan Ogon, esto es periodo Heian. Es un libro súper interesante porque son las reflexiones de una cortesana en este periodo, ¿no? En el periodo Heian, así hacia el siglo X, contando chismorreos y haciendo sus propias reflexiones sobre la gente y el ser humano. Y es una delicia, porque hay cosas que las lees y dices, ¿esto se escribió hace 1000 años? ¿O se ha escrito hace 5? ¿Sabes? Y ese me gustó un montón. El libro de almohada de Seishan Ogon. Ya, antes que sigamos, Tatiana Herrero ha entrado. Muy buenas, Tati. Creo que Hola, la conoces un poquito. Ya, ya te has secuestrado sí. alguna que otra vez. Un par de veces, sí. Vale, y volviendo a eso, a esa parte de que comentabas de gente que en el siglo XVIII, XIX, y ya empezaremos a hablar de los libros, eh, ¿crees que, claro, la imagen que tenemos del Japón, de un Japón clásico, un Japón del periodo Edo, que lo hablaremos así, eh, está muy filtrado a con nuestra visión? Me refiero como la mayoría que hemos leído sobre periodos así o lo que sea, son de occidentales que se basan en, pero no es de la propia gente japonesa que contaba su historia o contaba su pasado o lo que sea. ¿Tú crees que tiene un toque romántico o romantizado esa imagen del samurái, del honor, de todo ese halo que tiene la cultura japonesa clásica? Mucho, yo creo que mucho. Pero eso es algo que también hemos hecho los occidentales con lo nuestro, Hmm, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos romantizado, por ejemplo, a los piratas? Yo eso lo pienso a veces, ¿no? Los piratas eran unos delincuentes, saqueadores, asesinos, violadores, mala gente. No eran buena gente los piratas. Pero sin embargo, a raíz del cine, de la literatura, ¿no? La Isla del Tesoro, Piratas del Caribe, una serie de elementos o de imágenes que lo han convertido en una especie de héroe, aventurero, rebelde, muy libre, ¿no? Como sí, la canción del pirata de Espronceda. Y tenemos romantizada a la figura de un criminal. O lo mismo un caballero, los caballeros artúricos o el Cid. Esto tenemos la imagen del caballero medieval como algo muy épico, muy deseable, ¿no? Muy noble, algo a lo que aspirar. Y dices, a lo mejor te pones a rascar un poquito en la historia y dices, pues no, no eran tan buena sí. gente, ¿sabes? Pues con el tema del samurái pasa un poco lo mismo. Incluso ellos en Japón también, según ves qué películas, también pues está bastante romantizado el tema. Es cierto, bueno, todo lo que comentabas del Bushido Sí. la semana pasada, que sí que tenían una serie de preceptos, un código, que tampoco eran unas reglas como los 10 mandamientos cristianos. Era un código, pero que hasta el siglo XVIII, hasta el 1700 y algo,
no llegó a escribirse y a ponerse como reglas en firme, ¿vale? Entonces, mira, sí que he traído para comentar un libro, para quien le interese todo el tema de las historias de los samuráis, este, ¿vale? Crónicas de los samuráis, de R. Ibarzabal, el libro es de Satori. Está muy interesante, ¿vale? Porque cuenta las historias, las batallas más trascendentales de la historia de Japón, desde el periodo Heian hasta la Revolución Meiji. Es decir, un arco de 9 siglos o 10 siglos de historia. Entonces, sí que tenemos la imagen, por ejemplo, de la película del último samurái, ¿vale? El último señor de los Aizu, que era bueno, de la provincia Aizu, interpretado por Ken Watanabe. Pues sí, ese señor sí que cumplía con esos preceptos, ¿no? Porque estuvo luchando hasta el final, sabiendo que iba a perder contra las armas llegadas desde Occidente, sabía que iba a perder, que estaba luchando por un shogun que ya había muerto, o sea, estaba luchando ya por nada. Y se podía haber rendido y haber salvado a su gente, pero no se rindió. Y tuvo ahí un montón de samuráis luchando a su lado, y también mujeres como Nakano Takeko, estaba por allí, la famosa Takeko. Y entonces, claro, lo que los occidentales vieron era de, Dios mío, esta gente que saben que van a perder, que no se rinden, que son, Mm, que van ahí, ¿no? Pero de ahí a pensar que ese era el estándar, claro, hay un abismo. sí, sí. No, claro, no todos los samuráis eran compasivos. ¿Sabes? Uno de los preceptos es la compasión. No puede haber compasión cuando estás arrasando aldeas enteras y matando inocentes. ¿Qué compasión me estás diciendo? Pues Pues sí. había, claro, y si las mujeres se suicidaban, de lo que hablabas del ritual del Jigai, muchas veces era para evitar la violación. Qué honor hay Sí. en eso, ¿sabes? No no lo que hacía ella, sino en lo que le podían haber hecho. Sí, sí, no, y además, claro, desde el punto de vista de occidental, que el suicidio, además, que el pecado que supone el suicidio sobre Mm, nuestra imagen más cristianizada, vamos a decir, de que era lo más terrible del mundo, en cambio para ellos puedan creer, muchos que puedan creer en, pues eso, en que puedan luego recuperar ese honor perdido, o lo que sea, o bueno, pues en esta vida acaba aquí, pero luego la siguiente, pues veremos a ver qué me trae, o lo que sea. Claro, es muy ujú, distinta la visión incluso del propio, claro. de ese propio ritual que nos ha fascinado, yo creo que siempre. Es Mm, algo que, claro, como lo venden como el honor máximo, que decir, incluso que, claro, que pues, acababan su vida, o sea, con su vida para recuperar ese honor. Parecía como que, claro, pero muchas ujú, veces desde nuestro filtro, desde nuestra idea de que cuando ahí llega la muerte, pues el que crea o lo que sea en el cristianismo, pues ya vas al cielo, al infierno, lo que sea. Pero claro. ellos sí creían que, bueno, pues luego veremos qué pasa. Claro, el tema es que en Japón, pues durante mucho tiempo han convivido dos religiones, que son el sintoísmo y el budismo. Y es curioso porque el budismo, sobre todo, lo utilizaban para el nacimiento y la muerte, mientras que las bodas eran sintoístas. Inteligente. Y pues lo que me interesa más, voy a Entonces, meterme el claro, budismo porque, oye, que hay más vidas. entonces al shogun de turno, al daimyo de turno, le interesaba mucho que sus samuráis fueran budistas, Claro. porque creían férreamente que se iban a reencarnar. Ujú. Y si dejabas este mundo de la mejor manera posible, de la manera más honorable posible, pues en tu siguiente vida podrías trascender, ¿no? Entonces se aprovechaban de eso. Sí, sí. Era, era algo pragmático, ¿no? Entonces, claro, te sale muy a cuenta para el señor feudal que tus samuráis no tengan miedo a la muerte, a que sí lo tengan, Claro. ¿no? Sí, sí. No, que Desde luego. vean, que tengan más miedo a la cobardía que a la muerte en sí, ¿no? Sí, y luego también pues, coincide en esa época que hablaremos luego del periodo de Edo, en la que también además el cristianismo también había llegado a Japón, pero expulsan a los Ujú, cristianos. Claro, pues al final es eso, no solamente es por una amenaza que suponga como cultura o como religión o lo que sea, sino también el tema de valores, el tema de influencia que puede también a distintas zonas lo que puede ocurrir. Al final, perder ese control que cualquier persona que ujú, manda, al final lo que quiere es controlar, creer, que pensar, que pues al final es interesante y sabe de que yo me interesa que los ujú, míos crean que haya una vida más allá para que sí, para que
luego, pues eso, los samuráis luchen por ese honor. Claro, Si es la única vida que hay, pues igual se empiezan a preocupar por otras cosas. Honor. claro. Pero claro, hay que tener sobre todo en cuenta que no todos los samuráis llegaban a ser así. Había muchos que fueron traicioneros, que dieron la puñalada trapera a su señor, que se cambiaron de bando y que Sí, hicieron cosas que dices, bueno, pues no era no dejaban de ser seres humanos, sí, eran personas. claro, y luego también hay que tener en cuenta que, claro, hablamos de los samuráis como si fueran la gran mayoría de la población japonesa y era un número muy pequeño. No, claro, era la casta militar, Por eso, eran los privilegiados. Entonces, si eran mayoría, eso no se sostiene. La mayoría eran heimins, eran pues, campesinos, criados o artesanos, tenderos, comerciantes, la gente que movía la economía, ¿no? Que crea alimento, porque el samurái no era muy productivo. sí, sí. Sí. No, la verdad es que no. Bueno, que luego tenía la influencia que tenía. Claro, que era durante mucho tiempo pues fue la casta, era pues como los nobles en Europa, no eran los que manejaban el cotarro y en realidad eran un porcentaje muy pequeño. Por eso, Esto lo que pasa es pasa, que desde Occidente nos parece que era el emperador, claro, luego prácticamente todo el mundo era samurái, y luego historias que no se interesaban, que eran los pobres que estaban ahí trabajando las tierras, pero ya está, o sea, no había más. claro, esto pasa igualmente en Occidente, ¿no? Y también ocurrió mucho en el periodo Heian, porque toda la literatura que nos llega del periodo Heian la escribían los nobles, Claro, que eran los que sabían escribir y escribían sobre sus propias vidas, sus romances, sus amoríos, sus intrigas políticas. Entonces, pues sobre cómo vivía el campesinado en la época, nos lo podemos imaginar, ¿no? Pero en realidad sabemos cómo vivía, pues a lo mejor yo qué sé, un 5% de la población. claro. Por eso, pero en cambio, la imagen que tenemos de Japón a cualquier persona que le dices un Japón clásico es el samurái. Claro. ¿No? El samurái o el emperador o así. Sí, ocurre igual en Europa, ves la Edad Media Europea, ¿qué piensas? Los caballeros de la mesa redonda y Ujú. Arturo. Sí, sí. Y a ver, los caballeros de la mesa redonda, de ser, fueron 12. Ujú. Sí. Y ya está. El resto de la gente hacía otras cosas. Pues sí. Mira, tengo Dime. a mi amiga Sandra, que lo está viendo, pero me ha escrito por otro lado, que dice que ella es Team Angel. Hola, Vale, Sandra. vamos a empezar a hablar de tu obra. Primero hacemos un Vale. pequeño repaso con lo que ha venido hasta ahora para luego entrar ya en el sector ya casi. Primero empezaremos hablando, por supuesto, De Shirukuni. mis pequeños tochos. Mira, te Uno, enseño dos, que veis aquí que es el 3. el 3 sí. Eh, nos has contado que empezó todo con una partida de rol. Claro, desarrollar un mundo así. Por aquí Silvia Bryce dice tremendo tocho, sí. Eh, pero mira, yo tengo que decir algo en su defensa, porque es de los tochos menos tocho que he leído. En el sentido que tiene tal cantidad de personajes, ocurren tantas cosas, que para cuando te das cuenta vas pasando hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. Y como al final, lo bueno que tiene a mí, me gustan mucho las novelas que son muy corales, que tienen personajes. Eh, y lo bueno que tiene es que tiene muchos personajes que te crean interés. Pero además, sobre todo si hay alguno que te engancha, eh, claro, quieres saber qué pasa. Entonces sigues leyendo. Ay, todavía no aparece, todavía no aparece, todavía no aparece. Y vas leyendo y te das cuenta que un libro así, y sobre todo porque mete, o sea, tiene mucha acción. No es un libro, o sea, es un libro muy vivo, con mucho ritmo. O sea, gordito. Claro, tantas historias que metes ahí. Al final es la historia, vamos a decir, tú que hablabas de Tolkien, la historia no es el viaje de uno llevando el anillo y con unos alrededor, no, no, es la historia de no sé muchísimos personajes. No sé si alguna vez te has parado a contar cuántos personajes has creado para Shirokuni. Sí, una vez lo conté, no me acuerdo. Los apunté. Bueno, puse los puntos de vista que tenía en el volumen 3 y me salieron un montón. No me acuerdo cuántos, pero había un montón de puntos de vista. Los que has sacado por el camino también. Otro que me has hecho llorar. Claro, alguno Te que lo ya no perdonaré en está la vida. porque se han ido. A ver, Pero no vamos a entrar mucho karma, porque sí, ya se porque reencarnarán. sí, sí, sí. Se reencarnará, pero no en el libro y ya no lo leo. No vale. Eh, Aquí es cuando empezamos a conocerte como autora. Y yo que he leído
yo creo que todo lo que has escrito, la lista lo compráis o no, todavía no, pero, pero yo creo que hay cosas que se pueden extrapolar de Shirokuni al resto de historias, que yo creo que has ido evolucionando en cuanto a la manera de narrar y todo, pero una de las cosas que sí o sí te describirían sería el maravilloso uso que tienes de los personajes femeninos, sobre todo en unas sociedades, que luego hablaremos del secreto de Yakase, que justo las mujeres no eran o no podían, no tenían por qué ser las grandes protagonistas de las historias. En cambio, tus historias tienen mucho peso la mujer. Ujú. Claro, en Shirokuni, como es mi mundo, Mm, yo me lo guiso, yo me lo como. claro. Entonces, bueno, pues la figura principal es un shogun, pero podría ser una shogun. La primera emperatriz fue una mujer, como también en Japón hubo una mujer emperatriz. Entonces, a la hora de hacérmelo, también esto vino, fíjate, un poco por el tema del juego de rol en cuestión que te decía, que a la hora de configurarte el personaje, el juego de rol es Leyenda de los Cinco Anillos, ¿vale? A la hora de configurarte el personaje, puedes hacértelo del género que sea y puede tener el estatus que sea, el rango puede ser desde daimyo a emperatriz, a general, lo que sea, independientemente de si lo está jugando una chica o un chico que quiera llevar un personaje masculino o femenino. Ujú, Y a mí esta fórmula me gustaba. Digo, me claro. sentía muy cómoda porque cuando iba a los roles en vivo con mis amigos, mm, tenías aquí una etiquetita. Desde aquí mando saludos a José, que es el máster. Bueno, y al resto de másters, que son un montón. Una etiqueta con tu nombre y el estatus que ocupabas. El estatus pues del 1 al 10, el 10 el emperador y 0 pues las geishas y los heimis. Entonces, dependiendo del número, te trataban con mayor o menor respeto, independientemente de si eras una chica o un chico. No. Y entonces, esto me gustaba, digo, lo veo bien, o sea, me gusta esta fórmula, me encaja, pues la mantuve. Simplemente pues puede liderar el clan la heredera o el heredero, el que haya nacido primero. Y ya está. No, Eh, sí, no, y me encanta antes que esto, pero ya digo que estos libros son una gozada y que además el tercero, que espero que llegue ya. Es una de las cosas que te quiero preguntar es ¿cuándo esperas que llegue? Más o menos. A ver, yo ahora Que tengo, están dos huerfanitos aquí, necesitan su hermano. yo ahora tengo un tiempo en el que puedo centrarme en terminar de corregirlo. El problema viene a la hora de buscar un corrector ajeno a mí Claro, que me revise por lo menos todas las erratas. Y es un libro con muchas palabras. escucha, sí. Doy fe. Y entonces, pues Ya veremos, sí. Pero no, tengo, vamos. tengo que enfrentarme a ese problema. Claro. Pero sí, a ver, yo te he dejado orden a mis herederos de que si me pasa algo, el libro tal cual está, y que sea que lo Bueno, publiquen. hombre, ya te aseguro yo que ese libro lo tiene que ver. Y ya está, y que Es salga, que hombre, un. quien se ha leído los dos primeros que vea cómo acaba. Sí, y sobre todo porque es un tercero que es tal. Cuando me enfrenté al tercero era como, tengo tantas historias, tantos personajes, no sé qué va a pasar. No sé cómo vas a conseguir cerrar todo, con todas las historias que hay, y conseguir cerrar todo eso como lo haces. Y quedarte con una muy buena sensación como quedé yo. La verdad es que Gracias. estoy deseando que para disfrutarlo, porque he pasado bastante tiempo. Sí, Ya claro, habrá cosas que me pillarán de nuevas, y habrá cosas que que habrán hayas cambiado un cambiado, poquito. claro. Claro, tramas que yo veía, y bueno, y que también con tu informe, pues ya vi que quedaban flojas. Hay una trama que todavía me falta ahí darle la última esta. Último giro de tornillo. Y sí, sí, Eh, una tramita ahí de sí, vale, pero pero bueno. hablamos de Shirokuni, pero claro, ahora vamos a saltar lo contrario. Es un tochazo así y de repente pasamos de eso a los relatos. Ujú. Tienes unos cuantos relatos publicados. eh, si alguien, imagínate, yo me suele gustar a gente que, pues, en vez de enfrentarse con un libro así, para conocer un poco, en este caso ahora tenemos el secreto ya casi, que pero si quieren conocerte un poquito, ¿cuál de tus relatos crees que deberían leer? A ver, quizá el más introspectivo sea Ranko.
está en primera persona del presente y me generó bastante angustia escribirlo. Y a mí No leerlo sé s también. A mí me encanta ese relato. Ya sabes que a mí también lo oscuro, lo misterioso me gusta mucho y no nos... en entonces puede que para conocerme más a fondo ese. Ujú. Pero, La conjura de las viudas sí que también tiene ese lado misterioso y siniestro que me gusta mantener. Y sin embargo, el parasol es como un lado más desenfadado, ¿no? Si os gusta todo el tema de mitología y ese tipo de cosas, y no os gusta la oscuridad, o a mí al menos, yo creo que el Parasol lo disfrutaréis mucho. Es un relato muy divertido. Y además, yo creo que juegas muy bien con esa idea de que tienen los orientales, o todo en este caso Japón, de que todo puede tener un espíritu, todo puede ser. No vamos a destripar mucho del relato porque tiene su gracia justo eso, pero que todo puede Tener encantarse. alma, Sí, ¿no? todo puede tener alma, todo puede interactuar con todo. Entonces, ese detalle me encantó. Yo creo que lo atrapas de maravilla en el relato y es muy divertido. La gente que no le gusta así oscuridad o lo que sea, yo creo que ese no. Sí. Bueno, que tienes algún momentito, no es alegre todo el rato, Bueno, pero bueno, pero bueno. A ver, es que hay que poner un poquito de sí, pimienta a la vida. de picantillo. Y claro, Sí, ahora una persona sí. que de mapa crea que un universo como Shirokuni, muchísimos personajes, todo el tiempo del mundo para desarrollarlo. ¿Cómo se enfrenta a un relato? Me cuesta, ¿eh? Por eso digo, Me cuesta condensar y ponerme límites, poner límites a las palabras. Me cuesta simplificar y cortar. De hecho, por eso escribo pocos relatos, la verdad. Escribo poquitos porque me cuesta un montón. La mayoría de los que he escrito ha sido para presentarlos a alguna antología o algún concurso. Así sueltos de decir, voy a escribir un relato porque sí. No, todos han sido para concursos. Y, y me enfrento como un reto, ¿no? Es salir de mi zona de confort, de decir, puedo explayarme lo que me dé la gana, a, me tengo que limitar a esto, a este personaje, no puedes incluir más gente, esto no hace falta que lo expliques. Pero aún así, los personajes que creo, al menos los protagonistas, sí que intento que tengan una buena historia de fondo para que en mi cabeza al menos tengan vida, aunque luego toda esa historia y no se no se vea. vea. Claro. Y sí, al final, si Sí. es un personaje vacío, se nota. Un relato se nota. Mm. Ranco yo creo que fue, no me acuerdo, porque lo escribí hace mucho tiempo ya, fue en el 2018, fíjate, hace casi 4 años. Ese quizás sea el relato más brújula que tengo, Mm. quizá. Y en cambio es un relato complejo. O sea, no es un relato fácil, me refiero que eh, parecería que tienes que estructurarlo bien para poder hacer un relato de ese tipo. Mm, Y si te digo la verdad no me acuerdo, ¿eh? Como lo hice, no me acuerdo. Pero tengo el recuerdo de que no estructuré tanto, de mm, que no hice un esquema tan claro como en La conjura de las viudas, o en La sombra del kitsune, o en El parasol. Creo que ese fue en el que me dejé llevar un poquito más, sabiendo a dónde iba, ¿eh? sí, De hombre, todas sí. maneras, A ver, yo este relato no, sin saber a dónde ibas, no te hubiera salido. no. Está claro. Vale, pues la gente que te quiera conocer y no quiera lanzarse Depende, a Shirokuni, si quieren conocer a la Miriam que sale de fiesta y tal, el parasol. Si quieres ya ir al fondo, pues Ranco. Y La y, conjura y de las ahora, viudas, por medio. y ahora viene el momento en el que empezamos a hablar ya de lo que nosotros. Sí, El pequeñito, ahorita me secreto lo de tengo. Yakashi. Sí, vamos a todos, venga. Todos ahí, ya me lo tengo. Eh, claro, eres una persona que ha autopublicado. Ahora hablamos justo de eso, del problema que supone autopublicar, de la corrección para hacerlo con la calidad que requiere, dado que le queremos dar a las personas que creemos en la autopublicación, en la buena autopublicación. Y también en la buena publicación literaria, que eso también da otro capítulo para hablar de que no solamente no corrigen algunos autopublicados, cuantas editoriales
se olvidan de esa parte. Ya, el momento que abrir melones abriremos y ya directamente me expulsarán del mundillo este. Pero bueno, No, 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 no. justo Chidori no es eso, es todo lo contrario. Hablaremos Para ahora justo nada. de eso. Pero me gustaría saber eh, cómo fue primero el reto de ponerte a crear una historia que se convirtió luego en una novelette, una novela corta. Bueno, a ver, esto fue porque otra editorial, que por desgracia ya no existe, que es el Ronin Literario, me lanzó una propuesta de que si quería escribir una novelette con ellos, tal, que si me apetecía, pues que les hiciera una escaleta de la historia y si les molaba, tal, pues que me daban el visto bueno para escribirla. Mandé la escaleta, tal, dije, venga, va, pues una novelette, no me llevará tanto tiempo. Estaba entonces, ostras, ya no se estaba terminando de escribir el 2, el volumen 2 de Shirokuni. Shirokuni estaba ahí de fondo durante mucho Bueno, tiempo. siempre ha estado Shirokuni de fondo. O sea, Lleva muchos años ahí. Y entonces pues, planifiqué la historia con los personajes clave y pasé la escaleta. El tema de ser mapa es que la escaleta, pues, de una historia así cortita, no me llevó demasiado tiempo. La mandé, me dieron el visto bueno y bueno, me lancé a escribir. Hice yo, claro, yo soy muy esquemática en esto. Entonces, hice mi estructura de capítulos, de lo que ocurre en cada capítulo, de este personaje se cruza con este hace cual, este hace otro, tal. Y la escribí. Me hicieron una primera revisión, parece que iba a salir y luego la editorial pues la cerraron y el libro se quedó ahí colgado, pues a lo mejor un año y medio, 2 años, que no sabía muy bien qué hacer con él. De lo autopublico, me animo a mandarlo y ya fue cuando me dije, venga, me animo y lo mandé a varias editoriales. Sobre todo me interesaba alguna especializada en Japón, porque creo que es más, donde más podía encontrar a los lectores interesados. Em, entonces, claro, Chidori me contestó enseguida. Yo dije, guau, ya me han dicho que no. Y yo, guau, que me han dicho que sí. Esta más que fue, yo creo que pasaron 2 semanas, como mucho, ¿eh? Fue súper rápido. Luego otra editorial que también me dijo que sí, pero claro, ya tuve que rechazar su propuesta. Y creo que la editora, Marga, desde aquí un saludo y un beso, ha hecho como 4 correcciones del libro, tanto a nivel de bueno, ortotipográfica, de estilo y de contenido. Lo que es contenido de historia no lo ha tocado, pero sí me ha mirado mucho el trasfondo. Cosas que a lo mejor a otro pues le da igual el color de las flores de lobby si una señora de su estatus social en esa época hubiera llevado ese tinte en el kimono. Y decía, ostras, es que ni me lo había pensado, ¿sabes? Yo a lo mejor puse color magenta porque me parecía bonito. Y de no, no, es que el magenta no habrían llevado magenta, quizá azul. Y yo, pues ponemos azul, ¿sabes? Pero que, ¿sabes? De wow, ¿sabes? Me gustó mucho en ese sentido. Y cosas de, ¿comían este tipo de pescado? ¿Las calles de una aldea habrían estado empedradas en esta época? Cosas que yo, pues a lo mejor puse las calles empedradas porque me imaginaba las suelas de las el sandalias sonido o haciendo lo que clac, clac, sea, clac, sí. clac, clac. Y dices, no, pero es que las calles no deberían estar empedradas. Claro, en Shirukuni es fantasía, están empedradas y a mí me da la gana que estén Claro. empedradas. A ver, asfalto quedaría más raro, ¿no? Pero, y claro, yo dije, wow, ole, ¿sabes? Me Sí, sí. gustó mucho. Y también, pues, cuidando mucho el estilo, las palabras, ¿no? Que quedará más bonito. Entonces yo creo que han sabido sacar mucho jugo al libro. Han sabido pulirlo y darle brillo, ¿no? Sí, yo quiero justo hablar de eso. Ya habíamos hablado de lo detallistas que son en ficción, que me encanta. Claro, también hay que tener en cuenta que Chidori está muy especializado en el género. Entonces, Sí. claro, la gente que lee libros de Chidori está muy acostumbrado, sabe mucho, aunque sea simplemente, aunque no ha leído historia, pero simplemente Mm. leyendo las obras que publican, al final es mucho más fácil que una persona así le chirríe un detalle de esos
Y siempre hay gente que luego comenta y dice, sí, porque ¿cómo han podido cometer este acto terrible de poner este color en esta época? O justo que la comida esta no, porque justo esa comida no era esta bien vista o lo que sea. Y dices, pero Ujú. sí, claro, al ser una editorial dedicada a ello, claro, tiene que tener un cuidado especial en eso. Sí, sí, lo tiene, lo tiene. Y eso se agradece mucho. Lectores Ujú. lo agradecemos. La corrección llevó más tiempo, lógicamente, pero mereció Claro. la pena Sí, sí, esperar. sí. Luego Ella siempre también, estaba de, perdón la tardanza, y yo digo, no, no te disculpes, ¿sabes? Si lo estás dejando así de bonito, no te preocupes, de verdad. luego quiero reconocer también el detalle que tiene los pies de página, todas las notas que tiene. Porque hay libros que te rompen el ritmo, justo porque ponen muchísimos ahí, a veces son ensayos o libros, y eso me gusta mucho leer, que claro, igual tienes un párrafo así. Y luego, el resto de la página son pies de página, o sea, detalles, pues Sí, notas de autor, notas de no sé qué, notas no sé cuántos, y hay veces que te rompe el ritmo. hay veces que en un pie de página tienes otra novela Claro. insertada, y Y, son dos. sí, y te dice, sí, porque esto pasó en tal época, no sé qué, no sé cuántos, y contaba la historia, y dices, ya, pero ya me he perdido la historia que estaba para empezar con la tuya. Y a mí me encanta ese tipo de libros. Pero, en cambio, aquí me gusta porque pone los detalles justos, necesarios para cualquier persona que o tiene poca costumbre de leer libros ambientados en Japón, o, o que no tienes por qué tener un conocimiento de palabras técnicas, palabras, pues son las armas de la época o lo que sea, pero te dejan eso con una, dos, tres frases, te lo explican y ya está. Y no Ujú. pierdes el ritmo en ningún momento. Y eso lo agradezco, ¿verdad? Y la verdad es que Sí, queda muy bien, queda muy, muy bien en el libro. sí, son notas discretas, pues Sí, explicando pues si las mujeres se teñían los dientes de negro, exactamente. se depilaban las cejas o Sí, que claro, que son cositas cosas así. que los que no estamos acostumbrados a ver todo, o te pueden chocar, y dices, Ujú. pero claro, se lo he inventado, no se lo he inventado, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué de repente los dientes blancos, o sea, los dientes negros, de repente se depilan las cejas? Digo, ¿qué hace? O sea, ¿se ha vuelto loca o tiene alguna Sí, sí, razón? además, O... no, no es que se las depiló un poquito, no, es que se Sí, las por eso se quitaban rasuraban enteras. completamente. Claro, entonces, sin conocer esas pequeñas notas que te dejan, pues puedes pensar, pues se ha perdido la cabeza completamente. A los dientes de negro, lo que sea, porque ya la hemos perdido a la protagonista. Y en cambio, justo te dejan ese comentario de que pues en esa época se hacía por tal, tal y tal, además con tales materiales, ya está. Ya sé que es costumbre, ya sé, sigo con la historia, pero sé que no es porque haya perdido la cabeza que podía pensarlo, sino porque de verdad se hacía eso. Fruto, pues, manera. Vamos. Bueno, O- lo de los dientes negros mm, lo hacían sobre todo las mujeres casadas sí, y también algunos hombres como señal de lealtad hacia su señor. Era un signo de vasallaje. pero por eso, entonces, por eso nos puede chocar y agradezco que en un libro, una Ujú. novela, pues eso, tengan el detalle de poner ese tipo de notas, es decir, sigas con la historia, no pierdas en ningún momento el ritmo, pero entiendas el contexto. Claro, Al final, y es lo que decías tú, Shirukuni, pues tú pones las notas que tú quieres, pero también el contexto lo has creado tú. Entonces, claro, es muy pero distinto. Y igual tú mostrarás lo que quieras mostrar o no. Aquí en ujú. una novela corta no vas a mostrar el world building completo de la época así, No porque al final porque pierdes todo el ritmo de la historia. y tampoco es una novela histórica. Claro. El contexto, el momento en el que transcurre y el lugar es circunstancial, Hmm, ocurre allí. Eso hace que los personajes piensen y sienten de una manera concreta, pero no hago referencia a sucesos históricos o a personajes históricos concretos. claro. Entonces, no es una novela pues, como las de David de Gil, que sí que tienen una documentación histórica brutal, y así que imagino que tendrá que ir el hombre Sí. hilando muy fino para, para no liarla, ¿no? De sus libros que me encantan, los No, dos y que he leído de además, él. cuando he oído entrevistas suyas o lo que sea, que cuenta que su tema de utiliza cosas físicas, Sí, papeles, y luego va ordenándolos y va desordenando. Y digo, yo madre de también uso Dios. mucho papel. Has empezado hablando de los personajes. Hay dos principales, vamos a decir. Ujú. Por uno está Chieko, que es con la que entramos en la historia.
Eh, claro, el papel de la mujer en esta época era complicado. Sí. Porque al final pasaba a ser de posesión relativa, dependiendo de la familia, pero posesión de una familia, posesión de la familia del marido y todo lo que suponía esos cambios y así, es duro y duro. Y la realidad con la que nos encontramos a la novela es dura. Eh, Como autora que antes creaste tu propio mundo, ¿en algún momento te apetecía saltarte un poquitito y suavizar un poco esa parte de dureza? ¿O Mm, intentaste mantener ese espíritu real? no la quise suavizar. Lo que no quise ser tampoco muy explícita. ¿Vale? Chieko sufre violencia machista en casa, pero no he mostrado ninguna escena. No me apetecía entrar No, ahí, ¿sabes? Ella sí sufre de manera muy estoica y con mucho orgullo, ¿eh? Ella no, moralmente, mentalmente no está doblegada. Tiene que apechugar y aguantar ciertas cosas porque sabe qué es lo que le toca, pero no sabe que no se merece ese trato, ¿no? Y no quise mostrarlo, no me apetecía una escena de una paliza. no. No quería, no me apetecía para nada. De hecho, empieza, esto no es ningún spoiler porque empieza así, el marido está agonizando, está enfermo y se está muriendo. Encima va a tener una muerte muy poco honorable. Lo que sí que me apetecía, digo, ya que me habían propuesto escribir una historia ambientada en Japón, digo, vale, quiero una protagonista femenina, pero no quiero, no me apetecía tampoco hacer a una Tomoe Gosen o una Takeko así súper guerrera, ¿no? Quería hacer una mujer cotidiana, normal, es decir, lo que era la mayoría de esposas de samurái, podría haber sido cualquiera. Y me apetecía mucho en este sentido de lo que es el papel de la mujer, no solo de la mujer del samurái, sino del resto de mujeres, que se creara una especie de complicidad entre las mujeres de distintas castas ante la necesidad de o nos juntamos, ¿sabes? O hacemos nuestras conexiones o no sobrevivimos. Estamos jodidas, ¿no? Entonces, o hay sororidad entre nosotras, pero es que desde una ETA a una señora samurái, a una pastelera, una posadera, o nos unimos o, o estamos jodidas, ¿no? Quizá aquí la única que rompe con eso es la suegra, porque hace su papel de suegra, Sí. que es lo que le toca. O sea, el rol de la suegra japonesa e incluso también la china es de ser muy dura con la nuera para que ella se esfuerce lo máximo posible en ser una buena esposa. ¿No? Era el objetivo. Entonces, ella es la única, la mujer dura es la suegra. Pero el resto sí que me interesaba que, que se crearan esos lazos, ¿no? Que no fuera una mujer sola contra el mundo, por decirlo de una manera. Sí, pero además me gusta, lo tratas, porque al final, lo que dices tú, esa sororidad que va hilando toda la novela poco a poco, pero a su vez es una sororidad en las sombras, ¿no? No es una sororidad llamativa, no es una rebelión de las mujeres, sino que todas son conscientes del papel que tienen en la vida, el papel que tienen en su realidad. Entonces, lo poquito que pueden hacer sin que se note mucho es lo que poco a poco van haciendo todas. O sea, se van Ujú. ayudando, pero sin que se vea, o simulando algo que luego no es, o un poco a escondidas, o ese tipo de realidades. Me ha gustado mucho cómo las llevas precisamente por eso, porque chocaría mucho una realidad en la que hay una gran revolución de las mujeres y no, es mucho más Es sutil. sí, es mucho más sutil y que si no te fijas, si no estás tú contando la historia, si eres uno de los hombres que están en la posada, si eres otro de los hombres que está por el camino o lo que sea, no caes en esa realidad. No la ves. Ujú. Y eso lo agradezco. Como lector me gusta mucho porque yo creo que encaja perfecto con la historia y con la época.
Sí, y yo creo que también es algo que en los últimos años yo como mujer feminista he ido también aprendiendo, ¿no? Que a veces de intentar ponerte en la piel de otra mujer, aunque no me caigas bien, ser consciente de la falta de privilegios que ella también tiene, ¿no? Y ser simplemente pues solidaria y comprensiva con otras mujeres y ponernos en su piel. Entonces yo creo que esto se puede extrapolar a lo de hoy en día, ¿no? ¿Vale? No Sí. hace falta ser súper amigas todas Ujú. porque no es realista, pero sí ser comprensiva con las luchas de las otras, por decirlo de una manera, ya no solo entre mujeres, sino con los colectivos vulnerables en general. Totalmente de acuerdo. Y, y por otro lado, tenemos a Takeshi, Ujú. que justo no es precisamente, o no nos lo imaginamos, al final es un Ronin, nos imaginamos precisamente con un personaje dulce, cuidadoso, sino que como nos lo presentas precisamente, eh, es justo la antítesis, vamos a decir, o un personaje duro, y luego veremos otras cosas que puedo contar, pero es un personaje que a primera vista llama la atención para bien, porque en realidad en esa época, al final, si eras un Ronin, o eras como era él, o te comería todo el mundo. No, claro. Claro, es un Ronin, es decir, es un vagabundo, Ujú. un samurái sin señor, que va sobreviviendo, ¿no? Que su objetivo es sobrevivir y ir tirando para adelante, ¿no? Pero claro, de lo que es la fachada, de lo que muestra, ¿no? Que además es súper clásico también, la figura esa de Ronin es chambara, 100%, ¿no? Y luego lo que haya detrás de esa máscara de rudeza o de guerrero despiadado que va por los caminos, pues hay un abismo, ¿no? Yo creo que también le pasa a Checo, ¿no? De la imagen que podemos tener de ella inicial a lo que finalmente se descubre lo que realmente es. Sí, o lo que pasa en su Hay, entorno, sí. Lo que pasa que, claro, al estar contado en primera persona, mm, Chieko ya nos muestra mucho más de lo que es, aunque luego nos va a sorprender la evolución que pueda tener, porque al final sí, es un camino en el que ella también va cambiando. Pero en cambio, claro, Takeshi, en cambio, desde el principio es una imagen que podríamos tener todos de un Ronin, y poco a poco vas arañando, poco a poco vas viendo las capas que hay ahí escondidas. Y te tengo que decir que quiero más capas, o sea, que me escriba más de Takeshi. Aunque sea una precuela, una poscuela, lo que sea, pero yo quiero saber más cosas de Takeshi, porque una de las cosas que me gusta mucho, y en general de tu obra, es que hay muchas cosas que no cuentas. Hay muchas cosas que hay, personaje que ves que existe el personaje, pero no las cuentas. ujú, Y consigues dejar ese misterio de decir, vale, una pincelada de este personaje, detrás hay una historia muy interesante, pero que no te voy a contar ahora. te aguantas. Sí, y dices, no hagas esto". Y eso lo sueles hacer en los anteriores también, pero aquí, sobre todo, hay un par de escenas en las que ves que hay una historia detrás. Quieres saber qué pasa de esa historia, quién es Takeshi, de dónde ha venido, a dónde ha ido, qué ha sido de su vida antes de que nos encontremos con él. Y no nos lo cuentas. Nos dejas con las ganas de decir, quiero saber. No me puedes dejar así. Ah. Bueno, también es interesante que tú te lo quieras imaginar, ¿no? Y que tú cierres Hmm. esos círculos, ¿no? Te lo puedes imaginar ahí como un Ronnie Kenshin dando vueltas Hmm. o como cualquier otro personaje viviendo sus peripecias. Yo creo que también es interesante a veces no contarlo todo, ¿no? Hmm. Para despertar esa imaginación, ¿no? Ese clic. O sea, que tú eres, yo te doy permiso para que escribas una precuela de Takeshi, Es que si te me apetece. parece un personaje muy bonito. Un personaje que llama la atención precisamente por eso, por la humanidad que tiene en muchos aspectos. Cuando, claro, la situación es tan complicada en él, ser Ronin, todo lo que supone eso.
y luego le ves muchos gestos que dices, aquí hay algo. No puede, con la vida, si hay una vida tan dura, que no sabemos cómo ha llegado a esto, aquí hay algo que le ha tenido que pasar para ser así. Bueno, esas son las mismas dudas que tiene Claro, la propia Checo, claro, al final por eso ¿no? tenemos esas dudas, porque al final chicos es lo que nos está contando la historia. Eso. Y luego hay otro papel que no son personajes en sí, pero sí son grandes personajes, vamos a decir en general, porque no vamos a entrar en detalles, que son las familias. Ese papel tan Mm. importante que en Japón tiene la familia, gran entidad, no individual, sino que la familia es la unidad de todo. Si tú haces algo malo, no lo haces tú, lo hace la familia y la deshonra es para la familia. Nos presentas dos familias muy complicadas, complejas. eh, Cuando presentas unas familias así, ¿en algún momento te habías planteado alguna familia, decir, quiero también mostrar alguna familia maravillosa, estupenda y que todo vaya bien? No, ¿no? Qué aburridas. Bueno, yo creo que esto también pasaba en Occidente, en un sistema Hmm, feudal, lo que es así la casta o la clase preferente. También yo qué sé, en Francia, ¿no? En el siglo XVI, un escándalo en la familia, no sé qué, porque no sé quién se ha liado con el duque de... hmm, También era una mancha para esa familia, ¿no? Que es decir, que el tema del honor familiar está muy arraigado en muchas culturas. Y más en una en la que se valora tanto el tema de los ancestros, ¿no? En el que están tan presentes sí. las figuras de los ancestros. Entonces, no es que sean familias complicadas, son familias súper normales. Desde mi punto de vista son muy normales. Hmm, Es lo normal. Entonces, la primera familia que aparece, la familia del esposo de Checo, o sea, de sus suegros, es una familia súper normal. ¿Vale? Son samuráis que no son demasiado ricos, que viven en una aldea. Ya es el final de la guerra. Hay que tener en cuenta que aquí los samuráis, al comienzo del periodo Edo, estaban muy aburridos. sí, hombre, claro, se ha pasado unos cuanto tiempo O de sea, batallas y ya de repente se ha acabado todo y son, dices, ¿y dónde está la salsa? ¿Dónde? eran hombres de guerra. Hmm, Entonces, ¿qué les quedaba? Les quedaba pues dedicarse a distintas artes, a la poesía, al arte floral, mm, pintar, irse a casas de juego, burdeles, irse por ahí a recorrer el país para ir retándote con la gente, para encontrar el honor, la muerte honorable en algún duelo. Se aburrían mucho, ¿no? Entonces, esta es una familia súper convencional. Y como familia convencional espera tener descendencia. Entonces, claro, el momento en el que pasan años y Checo no da esa descendencia, pues hay tensión y hay cabreo, como si la única responsable fuera ella, porque aquí claro. en ningún momento, No, no, tampoco es él no. spoiler, es el inicio del Sí, libro, se sí, sí. explica ya que no han tenido hijos, nadie se plantea en ningún momento que el problema pueda venir de él, ¿no? Cuando luego La- ves lo que dices, cuando es tiene todos que los números, pero bueno. no, 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 ni yo lo sé de quién es el problema, Ujú. físicamente, de uno del otro, de los dos. Eh, entonces, era lo normal, era lo normal, y más cuando se suma el hecho de que el hijo, el esposo de Checo, ha malgastado casi toda la fortuna familiar en burdeles y casas de té y están en la ruina. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Tú imagínate igualmente a día de hoy una familia que se ve así sin dinero, pues hay tensión, hay mala leche, hay cabreo, hay reproches. Sería lo habitual, ¿no? Cabría esperar eso. Y más claro, aquí cargas contra la que te ha venido de fuera, Claro. la nuera, que no la has criado tú, que no sientes por ella un cariño especial, porque no tienes por qué. Entonces, pues focalizas en ella, ¿no? Yo creo que es más normal de lo que nos pensamos. Mm. Sí, y claro, nos encontramos con un chico de repente que está en un tema susto muerte. ¿Qué me va a pasar ahora en mi vida? Y le acompañamos en ese camino. eh, Me gusta porque puede pasar desde la resignación a la ilusión, de la ilusión a la resignación. O sea, tiene muchos momentos así en los que, lógicamente, va pasando por muchos quebraderos de cabeza, por todo lo que le supone todo este viaje. Y ocurre algo que lo junta con Takeshi
Y, y es eso, la química entre los dos en una novela corta, muy importante. Al final tienes poquitos personajes, prácticamente Mm, son estos dos, y luego algunos que aparecen por el tono así, pero más esencial, o sea, más de una manera puntual. Claro, cuando tenemos ese momento de química entre los dos, cuando empezaste a crear los personajes y ves que son dos personajes tan complicados en el sentido de que, pues, en el momento vital que están los dos, eh, ¿cómo fuiste creando esa química entre los dos? mm. Pues no lo sé, no lo sé. También te digo que el libro lo escribí hace mucho. Creo que no recurría a ninguna técnica ni a ningún mecanismo concreto, simplemente fluyó. Fue una de esas cosas que fluyen con la inspiración, yo creo, Mm, ¿eh? Que sí que dices: Aquí estoy inspirada", y sí que salió. Y eso que son personajes que por contexto no expresan demasiado sus sentimientos. no, ni pueden, ni deben, No, y claro, además se ve que ninguno de los dos tampoco quiere contar demasiado de su contexto. no, claro, quiero decir sobre todo que, que hacer aquí por ejemplo, un Don Juan Tenorio, sí, que Mm, exprese todas sí, sus sí. emociones y ese torreón de galante, es complicado, ¿no? Son personajes muy herméticos, no era como, es decir, muy cerrados, Ujú. que era pues como era en esa sociedad, ¿no? Se expresaban muy poco las emociones y los sentimientos. Y no sé, a mí sí también me parece que los dos encajaban, que no sé, no te sé decir, porque te digo que lo escribí hace tanto tiempo y al releerlo, sí veo que encajan, que a mí me parece que quedan muy bien, muy bonitos los dos, pero no te sé decir cómo creé esa química. Yo creo que estaban hechos para encontrarse, no sé, Y luego hay otra en mitad del presencia, camino. y otra presencia que hay en la novela, en las estructuras, pero desde el punto de vista occidental, igual a veces nos choca, pero la presencia de lo sobrenatural en las historias. Las historias, incluso de hoy en día, la japonesa, lo sobrenatural, lo que está por encima de lo natural, vamos, de lo que vemos a diario, está muy presente siempre en las historias. Así como en Occidente hemos ido creando casi un género en realismo mágico para Ujú, meter ciertas cosas que de magia en el mundo real. En cambio, en Oriente y Japón y así, los dos están muy unidos. Contar una historia de la época que sea, y más en esta época, pero que sea, sin que aparezca algo sobrenatural, estaría hasta raro. bueno, sí que hay muchas historias de samuráis escritas en aquel entonces en la que Mm, no hay nada samurái. O sea, quiero decir que, uy, perdón, nada fantasioso, quiero decir. Lo que sería raro para mí, ¿no? Sí que está muy ligado porque además está el tema del teatro, el teatro kabuki o el sí, teatro no, en el que el personaje del Oni o del ogro están muy presentes. Está, son figuras como muy emblemáticas, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que sobre todo lo que nos ha llegado aquí es mucha parte de ese folclore, ¿no? sí, claro. Ya no que no existan historias o que sea rara una historia sin lo sobrenatural. Quizás sí que pueda haber cierta mención, quizá a lo divino Mm, también, sí. ya no como el hecho de que sea necesario incluir un capítulo supernatural No, 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 de no, alguna pero me manera, refiero que a ¿no? una que es muy natural, por ejemplo, algo que ocurre en los caminos, Ujú. que, Sí, que la imagen que te venga es que hay un Oni suelto que está haciendo de las suyas. O sea, sí. que no es algo que digas no está forzado, sino que está muy metido en su propia filosofía, en su propio estilo, lo que dices tú, en el propio teatro. Que el Sí, pensar que algo sobrenatural puede mm, pasar para que ocurra algo malo en una zona. entonces, supongo que es parte del folclore y a mí me gusta mucho extrapolarlo o intentar compararlo con Occidente, pero también es verdad que si escribes una historia que transcurre a la Edad Media, es muy fácil incluir una bruja también. Claro.
o un mago, ¿no? Supongo que es porque es, sobre todo el periodo Edo, en aquella época creían en ello. Entonces, cualquier fenómeno que no pudieran explicarse se atribuía a algo mágico, ¿no? Sí, al O a final, un dios o claro, al un final la kami. base de la mitología justo es eso, es intentar entender cosas que no entendemos, dándole una razón sobrenatural, algo que Claro, luego puede tener su razón natural o no, de cada caso, lo que haya ocurrido, lo que sea, pero eh, muy natural. Y época el pensar algo así, que si ha ocurrido algo, lo que dices tú, pues si ha ocurrido aquí en la Edad Media, si en un camino de repente desaparecía gente, pues era muy natural pensar que hay alguna bruja o algo que está sí, ocurriendo bueno, ahí, que bosque mm, encantado, un algo que sí, hace bueno, que la gente desaparezca, cosas tan simples como este niño nacido pelirrojo, su madre es bruja, por ¿no? ejemplo, sí. Vamos a quemarla, ¿no? Ya que estamos, dice, algo Eh, diferente, pues en vez de entender lo diferente, pues vamos a apartarlo. Pero claro, al ser una novela, vamos a decir, realista, bueno, realista, en sí, un que no periodo es, concreto, no Shirukuni, no es fantasía pura y dura. ¿tenías miedo a caer en Shirukuni, vamos a decir, en crear un ambiente eh, fuera de lo natural, vamos a decir, de la época? Mm, no, yo creo que no, porque desde el principio, quizá por ser escritora de mapa, tenía muy claro lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Entonces sabía que no iba a ser un libro de fantasía, sino que iba a ser un chambara con tintes sobrenaturales. Hmm, No una fantasía llena de magia, sí, magos y cosas así, ¿no? Un poco más Shirokuni. Y se ambientó en Japón directamente para evitar eso. O sea, esta historia en Shirokuni a lo mejor no habría tenido el mismo sentido, claro. no se habría podido hacer igual. Eh, no, yo creo que quizá eso, porque planifico tanto lo que voy a escribir que, que ya sé por dónde voy a ir. Ujú. Mm, ¿Sabes? No, ya sabía que esto no iba a ser Shirokuni, que iba a ser algo diferente, que iba a ser más, no, quizás no más realista, pero sí más natural, por decir una manera, Sí, a ver, más mundano, sí, ¿no? en cierta manera, desde el filtro nuestro más occidental, vamos a decir, más cercano al realismo mágico que más que a la fantasía, por mucho que tengas elementos Ujú. naturales o lo que sea, es más un realismo mágico, un detalles, pequeñas pinceladas, más que un tema de contexto completo de historia, que la gente quiere ver o sea, leer una historia sobrenatural y pura fantasía, sino que es más un realismo con toques sobrenaturales o Sí, fantásticos. sí, más bien iría por ahí. Hmm. Eh, y luego vamos a ir acabando, por cierto, pues ya casi hora y media. Tengo un complejo yo aquí de... Bueno, eh, sí, sobre todo así como un pequeño breve sí, inciso, que sí, quizás se pueda parecer más o entraría más en el género, no del todo, el Kaidan, mm, de historias de terror. mm. No es tan No, terrorífico ni da tan mal rollo no, como para las nada, no películas es... Kaidan, pero sí para que el que esté mm, pueda estar interesado en leerlo, que se haga una idea, ¿no? mm, Muestra normalmente las películas Kaidan, las historias Kaidan, muestran una historia normal, ujú. estándar, sin ningún... Y de pronto hay un Ocurre evento algo, sí. o algo que os ocurre también en mi relato de la sombra del Kitsune, que de entrada es algo muy normal, no está ocurriendo nada extraordinario, pero sí que hay una pincelada de algo Mm, extraordinario, que claro. rompe con, con lo que es el realismo. Sí, más que nada lo unía un poco al realismo mágico, más en relacionado que parece que si hablamos de un género en concreto, o en este caso, o ambientado en Japón, lo que sea, parece que solamente la gente que está eh, acostumbrada a leer libros ambientados en Japón o que Ujú. o David de Gil, que te encante o lo que sea, dices, pues seguro que te va a gustar, sí, pero yo siempre rompo una lanza a favor de la gente que salte los géneros a los que está acostumbrado Sí, y que, eh, y que leer una historia ambientada en Japón no te tiene que
escandalizar ni romper los esquemas de decir qué estoy haciendo, estoy leyendo aquí un mundo que no conozco o lo que sea, sino que es justo lo contrario. Además, es una historia muy cotidiana, es una historia en la que no te requiere tampoco un conocimiento básico sobre la estructura social, sino que es una historia a disfrutar para cualquier persona, te guste el género o no. Estés acostumbrado a leer novelas ambientadas en Japón o no. Parece que, pues eso, es Chidori. Tiene que ser todo japonés, entonces, ay, es que a mí Ujú. lo japonés me da un poco de pereza decir, ya, pues, ¿qué has leído en japonés? Uf, Claro, es es que como siempre el decir, no, me da mucha pereza, pero que te gusta la princesa mm, Mononoke, te gusta el viaje de Chihiro, claro, mm, claro, decir que te da pereza es como decir, me da pereza las historias inglesas, sí, por por eso, ejemplo. Dices, claro. Lo que o pasa las que, españolas, dices, "Pero es que es claro, lo que pasa que muy tenemos amplio, tan tienes. marcado la idea de Japón, es de lo que sea, que dices, es que si leo seguramente que me voy a perder no sé cuántas cosas y para nada. Más que nada estoy pensando en esa gente que no está acostumbrada a leer de historias para que vea que es que no te pierdes absolutamente nada. Es más, puede ser una tarjeta de entrada, una visita para decir, voy a empezar a leer estas historias porque Oye, me sería un gustan mucho. honor si alguien entra a leer cosas sobre Japón con El secreto de Yakase. Porque, por ejemplo, yo animo a gente que igual no ha leído nunca a David de Gil. O sea, por ejemplo, me parece más duro empezar por David de Gil que, por ejemplo, empezar por El secreto de Case. Porque son bastante más largos. Aparte Sí. de más largo, pues es más complejo. Por ejemplo, a todo el mundo que animo a leer Shirukuni, porque me encanta. Pero, por ejemplo, como tarjeta de presentación tuya, de tu literatura, de tu forma de entender, de tu forma de escribir y todo eso, puede ser una muy buena manera para una persona que no conozca el mundo japonés, eh, el producirse por este Toyakasi. Al final, das pinceladas de lo que te decía antes, el tema del papel de la mujer, esa sororidad en la sombra, ese ese protagonismo de las mujeres, ese mundo que les rodea, ese sufrir muchas veces el mundo en el que les ha tocado vivir, Ujú. pero sin entrar en una profundidad de tener que tener estudios grado superior en historia japonesa para entender la historia. Por eso Bueno, yo animo a todo el mundo a leerlo, precisamente por eso, porque al final es una manera de decir, mira, si me gusta esto, voy a seguir picando sobre este mundo porque me puede abrir a un género que igual hasta ahora nunca había entrado. El género ambientado en Japón, que puede tener 1000 géneros distintos. claro, es que tienes desde la histórica, ¿no? De David de Claro. Gil hace histórica, cosas más de fantasía, todo lo que es el periodo Heian. Ujú. em, mm, es que hay infinidad, claro, Por y eso, tienen su pero propio terror, su propia fantasía, su propia ciencia ficción. claro, lo que pasa es que ya sabes que Mm. tendemos a poner etiquetas y decir, es una historia japonesa. Pero es una historia japonesa. Vale, una historia española que puede ser el Quijote o puede ser, yo qué sé, cualquier historia hoy en día o dices lo mismo. Pero aquí lo bueno que tiene esta historia, además que es breve, es como una especie de degustar. Entonces, esto que a veces te vienen los pequeños turroncitos para degustar y dices, mira, voy a probar esto, Es el aperitivo. claro, voy a probar esto y si me gusta, pues voy a seguir leyendo. Y yo creo Sí, que es una muy buena manera para conocerte a ti y para conocer tu historia. Y ya digo, bueno. si leéis esto os va a gustar. También, no porque seas amiga, también. Pero yo creo que Más es te un... vale, le estoy amenazando, ¿eh? Hombre, ya lo sé. Tengo secuestrado a su familia. Claro, esto no es que sea una. Esto es una amenaza de presentación Sí, directamente. sí. No, pero yo creo que puede servir a mucha gente para abrir las puertas a un mundo, una cultura es muy especial, Mm, muy especial, pero a la vez mm, que los temas que se tratan dentro de esa cultura tan especial y tan propia son temas que se pueden extrapolar tranquilamente a nuestra historia, a este mundo, lo que hablábamos antes, los samuráis, el honor de los samuráis con la parte romántica, si le quitas esa parte que podemos unir con cierta mentalidad de los incluso de la época de las guerras santas y todo eso, de que luchaban por el honor, por la religión, por el dios, mm.
Y también el romanticismo que hay eso cuando mucha gente iba allí directamente porque podían matar a moros, a religión contraria y así, Claro, así vencer y esa sed de sangre que tenían superarla. Pero nos han vendido esa idea romántica de dejar su familia por a favor de la de la fe. iglesia y de la fe verdadera y todo eso. Mira, a mí una cosa que me gusta mucho de Japón y de su historia, que es quizá una de las cosas por las cuales me parece tan interesante, es el hecho de que es uno de los países que, aunque recibió la invasión extranjera, Mm. no llegó a someterse a ellos. Algo que, por desgracia, o suerte por desgracia, no se puede decir de los pueblos indígenas americanos, de países africanos, de la India, o de China, que fueron colonias o que directamente fueron invadidos y arrasados, ¿no? Japón Sí, logró mantener su propia idiosincrasia y entonces, claro, cuando Tokugawa, que es justo un poco antes del libro, llega al poder, dice, mira, a mí que haya esta banda de españoles, portugueses, ingleses, holandeses, que encima son la misma religión, pero no es la misma religión, porque encima había pique entre sí, católicos y sí. protestantes, estén aquí influyendo en mis daimios, que puedan traerles armas, que se me puedan rebelar, que pueda haber más división, fuera. Entonces, hasta que luego ya llegaron en el 1868, coincide con la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, y ya les obligaron a abrirse al mundo sin llegar a colonizarlos. Estuvieron ahí cerrados. Entonces, a mí eso me parece fascinante, ¿no? Que porque mientras el mundo iba avanzando en un sentido, iba creando, o sea, Occidente iba haciendo todos sus inventos, sus descubrimientos, Japón estaba Sí, cerraba. Porque... en stand-by, ¿no? Se Bueno, quedaron salvo en esa pausa. pequeña islita holandesa que tenían por Nagasaki, ahí, que tenían, sí, la que isla de sería también, por Nagasaki, eso que sí, sería sí, también para verla, esa islita ya. pequeña con holandeses. Sí, sí, la isla de Nagasaki, que es la única que permitía comercio. Ujú. Entonces, claro, estuvieron ahí 200 años como en pause, Mm. de esto aquí en pause. Y a mí eso me parece súper interesante, el cómo mientras el mundo va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Va habiendo incursiones bélicas, va habiendo de todo. Ahí, ese archipiélago está como Sí, y además, claro, venían de una época en la pause. que se estaban matando entre todos, se estaban peleando a ver quién tenía el poder, todas las guerras que tenían antes, de repente llega un momento que más o menos consiguen esa estabilidad. Y dicen, bueno, como hemos conseguido estabilidad, nos vamos a cerrar para que desarrollemos esto y que no vengan de fuera a tocarnos las narices. Que vengan de foto con las narices y a tocarme el poder, Claro. ¿no? También, Entonces, es porque eso, es justo ese punto, para que veáis, para que os enganche, justo ese punto es el momento en el que ocurre. claro, por eso se ve en lo que yo decía, ¿no? Samuráis aburridos. Sí, El amores que se va a las aburridos, casas de running, juego, running que hay por ahí, que también eso. aburridos. Hay uno que se recorre medio país para retarse en duelo con uno del que ha oído hablar. O sea, eso es porque no tienes nada mejor que hacer. O sea, Pues de sí, verdad, estás muy aburrido. pues sí. Tengo alguna última pregunta, pero mientras tanto, si queréis comentar cualquier cosa, por cierto, Maldita está diciendo que si Miriam habla igual que escribe Telita, qué joya, pues yo puedo decir que es verdad. Escribe maravillosamente. No es que aquí ya sabéis que traigo, Me pongo colorada, ¿eh? maldita, traigo aquí a gente que escribe muy bien y que es esto, ya sabes. Guiño, guiño. Es que el mes que viene voy a hablar de su libro y ya sigo intentando a ver si viene. Si no, por lo menos a ver por voz o lo que sea, pero que Vente, me apetece mucho, mucho conocerla un poquitito más. Pero eso, vente, volviendo. que Aris no muerde, de verdad. No, Sin no, la no. distancia lo mantengo a raya, sí. No, pero sí, si tenéis cualquier pregunta, Miriam, sobre Yakase, ahora es el momento. Porque luego vamos a aprovechar que Miriam además sabe de locución, aparte de Ay, hablar muy bien no de todo digas lo que eso, que sabe, generas unas sabes locución. expectativas. Eso Calla, es verdad y lo sabes. calla. Eh, Que generas unas expectativas que luego a lo mejor no cumplo y a no, ver, no. yo te he contado antes que yo acabo las partes mitológicas, los capítulos mitológicos, acabo contando un mito, lo voy leyendo yo y no soy precisamente un locutor. O sea que sería al revés, sería después de que lo hagas tú, a ver cómo me pongo yo aquí a hacerlo.
para las Si quieres, siguientes, te doy clases si quieres. pero mira, maldita está diciendo que lo voy a comprar, la va a comprar porque me la habéis dado el hype. Te va a gustar, te va a gustar y, y ya verás. Y además lo bueno que tiene Miriam es que es una manera de escribir, una manera de ver las historias. Me gusta mucho. O sea, ver, cuando ves y has leído muchas cosas de ella y la reconoces, aunque sean historias muy diferentes, me gusta mucho ver. Ya me lo veo. Eh, es momento roja. Pues eso, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta así, le podéis preguntar. Es el momento. Porque luego lo que haré a ella será un pequeño fragmento del libro para que sepáis, ya que estoy hablando de cómo escribe y lo que va diciendo, un pequeño fragmento del libro lo va a contar. Que no va a haber ningún spoiler, o sea, que los que vais No, a comprar el libro, no os preocupéis porque eso es más. Luego tendrá el detalle que cuando lleguéis a esa parte, igual lo empezáis a leer con la voz de Miriam, pues, resonándose en la cabeza. Pero además, es una parte que me gusta mucho y además parece que conste que no la he escogido yo, que ha sido ella la que ha escogido la parte que quiere leer. Y va a estar unida porque la semana que viene, ya sabéis que voy a empezar a leer todos los últimos domingos de mes, voy a hacer el repaso a las lecturas. Entonces, este mes voy a hablar de 4 o 5 libros que he leído este mes. Y uno de ellos es este, Dientes Rojos, que no puede ser más diferente al Secreto Yakase. Si lo habéis leído, ya os podéis hacer una idea. Pero la parte que ha escogido tiene mucha relación con el libro. Y me gusta mucho además que coincidiera. He dicho, mira, sirve para hilar una cosa con otra. enlazar. Sí, y sobre todo, eh, a ver, aquí yo es que la pregunta que podría hacerle a Miriam ya se le hice por Twitter. Ah, vale, Silvia Wright se ha dicho eso. Ya te ha hecho la pregunta por Twitter, ya te la hizo. No sabemos cuál Ah, es. Qué pues misterio. ahora no me acuerdo. Eh, yo os digo que si queréis un poco la historia, o sea, disfrutar de una historia bonita, una pequeña historia, una gran historia con grandes batallas ni nada, sino todo lo contrario, os recomiendo mucho leer El secreto de Yakase. De estas pequeñas joyitas que te encuentras de vez en cuando, leyendo libros y dices, "Oh, te deja muy, muy buen sabor de boca". Y ya os digo, yo que soy muy fan de ella, a la gente que no habéis leído hasta ahora, yo creo que es una buena tarjeta de presentación de lo que puede hacer. Silvia Wright se está diciendo, te pregunté cómo lograste condensar una historia tan currada en tan pocas Ah, páginas. planificando, yo creo. Es que Pero no solamente es planificar, porque al no final sé, yo también puedo planificar lo que sea, pero luego me voy por los es cerros que de Úbeda. Y al final es eh, verdad que tiene la longitud perfecta para esta mm, historia. No sobra nada. Me faltan cosas a mí, pero porque soy un enfermo del world building y quiero saber cosas de los templos, de todo, hasta cómo sería el jardín, cómo yo quiero saberlo todo. Pero es cierto que logras condensar la historia y que acabes la mm, historia sin decir, es que no me ha sobrado nada. Y eso es una de las cosas bonitas que tienen las novelas cortas, que, que me encanta que estén cogiendo otra vez esa fuerza con sí, editoriales pues como Chidori en este caso. Como hay muchas novelas que están apostando por este género que parece como que es. Hay gente que las mira como novelas menores, todo lo contrario. O sea, no. así como el relato es muy complejo de hacer, me parece una maravilla, cuando lees un buen relato, una novela corta pasa exactamente lo mismo. Una novela corta tienes mm, que condensar tu historia sin irte por los cerros de Úbeda, sin Sí, contar historias que mm, te pueden desconectar, sino no, irte justo al meollo de lo que quieres contar. sí, yo creo que aquí pues fue eso, ¿no? Como limitando esto que lo ponen aquí así a los caballos para que no Sí, miren a los no te lados. vayas, Pei, no te vayas. Pues me tuve que hacer eso, ¿no? Y decir, vale, esta es la historia de Checo y ya está. Sí. Y entonces ahí sí que me sirvió mucho pues el paradigma de Sitfield, lo que es son los tres actos, Hmm. y hacerme mi escaleta así de pasar esto y lo otro y no salirme de ahí. Sí, porque además Porque si era. me salgo de ahí me sale otro Shirokuni. Claro, y no es muy fácil, no te voy a decir otro Shirukuni, pero era muy fácil, daba mucho pie a que te fueras en algún momento a contar la historia de él. Y el no No. contarla
me da Bueno, rabia porque quiero mm, saberla, pero a su vez condensa todavía mucho más el libro y la historia, no te rompe esa claro, historia de ella, que es la que lo claro, cuenta. porque es que es la historia de ella y además me gusta que él tenga cierto halo de misterio, ¿no? Si lo cuentas, pues ya es como, Sí, bueno, por eso, pero tiene el halo de misterio. Lo que decimos es que como vemos todo a través de los ojos de ella, tenemos el mismo halo de misterio mirándole a él que como le mira a ella. Ella misma también se puede imaginar, eh, puede ella fantasear qué ha podido hacer en su vida, claro, en algún pero momento lo hace, tampoco, dice, sí, sí, se se pregunta, ¿dónde imagina habrá ido? ¿Qué le habrá pasado? ¿De dónde será? al Monte ¿No? Fuji, a ver qué, ese tipo de detalles, pero dices, pero nos dejas ahí. Dejas también con un Aguantas. final que dices, quiero saber más. Pero bueno, no vamos a contar Bueno, más. a mí también me gusta dejar ciertas cosas abiertas para que el lector se las pueda imaginar. A mí como lectora tampoco me gusta que me lo dejen todo tan Claro. mascado y tan de Ujú. esto, ¿no? Me gusta, sí, a ver, que lo que es la historia principal, me digas cómo acaba, o sea, es el final así, que no me cuentes el final, no, no me gusta. Pero sí que hay cosas que queden algún cabito suelto, alguna cosilla así, para que yo me la pueda imaginar, Sí, sí, ¿sabes? porque al final esa parte de, sobre todo los que nos ha picado la curiosidad de escribir, muchas veces viene de ahí. Viene de, he leído una historia y esa parte de la historia que no se me ha contado, me la La quieres imagino cerrar. yo. La vas imaginando tú, la Mm. vas creando y dices, pues, a ver, hay gente que la escribe directamente, como en tu caso con Buffy Cazavampiros, pero hay veces en las que en tu cabeza pues montas la historia, por ejemplo en este caso puedes contar la historia de Takeshi, te la puedes montar tú mismo, pensarla, diciendo, pues yo me imagino que su vida habrá sido así, pasaría esto y ya está, pero pones el foco donde tienes que ponerlo. En esta historia es justo eso, poner el foco en ella. Claro, yo por eso insisto que el tema para mí, el ser mapa y el hacerme la estructura de la novela y de lo que tengo que escribir capítulo a capítulo es lo que hace que no me vaya por los cerros Ujú. de Úbeda. A mí, claro. Lo dice la que Ahí, eso también no es tiene una por nada. estructura y unos esquemas, eso, pero es que tú sabes los esquemas que me hice Sí, para el sí. 2. Sí, sí. Y os recuerdo que aquí falta el 3 que no sé. Eso Comparado con tiene el mucho 2 esquema. te digo que. Pero eso. La verdad es que a mí me encanta cada vez que sacas algo de leerlo porque es como volver a tu mundo, a tus historias, personajes. Por cierto, antes la maldita ha preguntado un momento a ver si de todos los que has creado, eh, si hay alguno que es tu preferido. Mi personaje Sí, favorito. de todos lo que has creado. A ver, diría Hikari, Sí, porque era mi personaje de la partida de rol. Pero en realidad, si tuviera que irme con alguien a comer o de viaje, sería con Hideaki. Porque Hideaki yo creo que es lo más parecido a Sam Ganji que he hecho. Sería lo más parecido. Y Sam Ganji es mi personaje favorito de toda mi vida. Entonces, Hideaki, claro, favorito en cuanto a construcción, en cuanto a que me caiga bien, en cuanto a me caiga bien Hideaki, de Shirokuni. Y de haberlo construido, Hikari es más compleja, sí. me dio más dolor de cabeza. Y Checo, de este libro, siendo un personaje que está en tan poquitas páginas, o sea, no, no me da así para hacer un desarrollo larguísimo, ¿sabes? De 100 páginas, hacer un desarrollo larguísimo a lo largo de 3 libros, también le tengo mucho cariño. Pero así en global diría Hikari y Hideaki. Hikari por compleja y dolores de cabeza que me ha dado, porque es la que quizá más me ha llevado a aprender. Me llevó a leer muchas cosas sobre el tema bueno, de psicosis, psicopatías, sadismos. eh, Estrés postraumáticos, todo lo que le pasa por. claro, O y no tan pobre a Hideaki veces. de ganas de abrazarlo. Sí, sí, abrazarlo. No, 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 no es romántico, no, no. Del que me podría enamorar es de Seijiro. Teniendo a Cachu. No, yo, Con lo amoroso que es él. no, bueno. Tiene su Yo sé manera. que Katsu es tu favorito ya. Sí, sí.
Es el vasco Es del muy libro. vasco, es un vasco que salió en Japón y ya está. Que nació allí porque se confundió y Le tocó. fue a Shirokuni de repente y ya está, Se pasó por abrió un ahí. portal Pero mágico sí, sí, y y era un vasco en. Si algún día hago un retelling de eso, haré el vasco Shirokuni y será la historia de adelante. Kachu. Por aquí, por cierto, Shildor Kawai dice que llega tarde, pero no se lo ha perdido del todo. Vale. Bueno, que luego esto se puede ver en diferido. Sí, sí, para que sepáis, primero, a esto durante 15 días, creo que suele ser, días suele estar en Twitch. Para que la gente que quiera verlo en diferido, yo lo iré comentando y así, para que lo podáis ver en este mismo canal. Pero luego todas las presentaciones las paso también a mi canal de YouTube. Porque la idea es que cualquier persona en cualquier momento que quiera saber sobre la historia, que tenga ese sitio para al final los libros, a mí me ha hecho mucha rabia cuando parece que los libros solamente puede ser el estreno y ya está. Yo he hecho No, hombre. presentaciones de libros que llevan mucho tiempo, porque al final los libros es algo que creas, pero no son atemporales, ¿no? No es algo que tengas que comprarlo. Parece que es la enfermedad esa No. de que como sale este mes, pues todo el mundo tiene que comprar el último de Abercrombie, porque si no parece que ya pierde. No. O sea, ahí los libros también tienen que tener una segunda vida, una tercera vida. No, Y claro. los libros que merece la Y, pena leer, merece la pena que tengan su lugar para pausada, para hablar de ellos, para. y todo tiene también su momento, ¿no? Hay Claro. veces que llegas a un libro, llegas a la mitad y dices, "Puf, no me acaba de esto", Mm, ¿no? Y pasa a lo mejor 2 años, lo vuelves a coger y te encanta, sí. ¿no? O al Entonces, pues a revés, lo que es lo que mejor. más miedo me suele dar cuando coges un libro que te ha encantado, volverlo a coger y de repente dices, Sí, a veces las gafas violetas a mí me han jugado sí, malas eso pasa pasadas. mucho. Eso pasa mucho, pero no solo eso. O sea, también la historia que te imaginabas, o sea, que tú la recordabas con un cariño, Mm, como todo era perfecto y de repente empiezas a ver posturas por todos lados y dices, "¿Qué hago aquí?". bueno, Pero bueno, pero lo he dicho, que al final la idea de este canal, tanto en Twitch, que estamos ahora, como en YouTube, todo ese, que sea una charla pausada, tranquila, que sea atemporal. Que pueda hablar de mm, este libro dentro de X tiempo, cuando alguien lo descubra, cuando alguien vaya a Chidori y vea, mira, pues aquí hay un libro que parece que esto, que puedan ir, ver la entrevista, entender qué hay detrás de un libro, que no es solamente la historia que hay ahí, sino que es la historia que hay detrás de la persona que lo escribe. Esa es la razón de ser. Y por eso, sí. besito a Sildor. Así que cualquiera que se lo haya perdido puede, una vez que acabe, enseguida también se volverá a cargar aquí. Y lo demás, pues dentro de 10-15 días lo colgaré en el canal de YouTube, porque por cierto, tu presentación de Shirukuni también está ahí. Sí, Sigue. De año y pico ya, estoy que ya decimos. ahí. Ya eres, dentro de poco ya la tarjeta de. Yo aún estoy esperando que los de Netflix me llamen Bueno, para hacer la serie. negociaciones todavía. Y a ver, ¿qué tal que Mike viene mucho por España? Bueno, ya sabéis. De vez en cuando, yo te sigo diciendo que para mí Shirukuni sería una serie, una pedazo serie. Netflix, Para ver. HBO, Amazon. Estoy abierta a Ahora que también hay ofertas. más, hasta Apple que se ha metido, Apple TV y todo eso, y dices, pues mira, todas las que hay, pues alguna porque Hombre, de verdad que merece la pena. yo Vamos, estoy abierta a propuestas, ¿eh? es justo lo contrario, vamos a decir, porque esto es grandioso, o sea, esto es muchísimos personajes, historias, reinos, traiciones, y aquí en cambio es justo lo contrario, es una historia pequeña, una historia cercana y una historia muy bien narrada, bien escrita. Es lo bueno de estos libros. Yo recomiendo que lo leáis en 2 días. Hay un momento que se corta la historia, porque lo demás te quedas como, ojo, ya se ha acabado. Entonces, por lo menos que dure un poquitito más. Veis la primera parte, luego paráis ahí un segundito, lo degustáis, Sí. y Que hay luego gente como, que me lo ha comentado, ¿no? Que como un sí, libro tan corto lo he dividido en dos. pues a mí justo me parece perfecto, porque me dio la excusa perfecta para parar en ese momento. Es como si tienes un café que está muy bueno y dices, pruebas un sorbito y dices, no, de trago no, pues pruebas uno y luego. Claro. Yo os recomiendo que lleguéis a esa parada, porque además es una parada que viene bien para vivir todo lo que has vivido antes, porque es cierto que después de la historia también hay mucho que analizar, que no se puede contar aquí, lógicamente. Entonces, si no hay nadie más que tenga alguna pregunta por aquí pendiente, os animo a escuchar este pequeño fragmento que nos va a leer Miriam para Ahora que. me trabaré toda, Bueno, y ya ves no qué me saldrá problema, nada. ya ves qué problema.
Pero bueno, es para que los que no habéis compartido el libro todavía, para que os deis cuenta qué hay detrás. Como cuando ojeáis un libro en la librería, pues exactamente lo mismo. Miriam, todo tuyo. Vale, el fragmento que he elegido lo he elegido expresamente porque creo que, si no todas, la gran mayoría de mujeres se pueden identificar, además de mujeres, colectivos vulnerables, ¿vale? Y, y lo escribí muy pensando en mi propia experiencia. Vale. Vale. No estaba acostumbrada a caminar durante tantas horas y el viaje prometía ser duro y tedioso. Me dolían las rodillas y temí desfallecer antes de llegar a la posada. El sol comenzaba a descender y la posibilidad de no encontrarla a tiempo me hizo apretar el paso. Mis temores crecieron cuando oí unas pisadas detrás de mí. Sentí que alguien se acercaba poco a poco, con pasos seguros y decididos. Cerca, cada vez más cerca. Aceleré aún más el paso. Hubiera echado a correr si el cansancio no me lo hubiera impedido. Las pisadas de aquel extraño retumbaban en mi cabeza, acercándose más y más. No me cupo duda de que era un hombre. Ahora oía también los pliegues de su jacama rozando entre ellos según avanzaba. Creí que mi corazón se iba a detener por el pánico. La luz del sol dibujaba mi sombra ante mí, avanzando sobre la hojarasca. Junto a mi sombra apareció la de aquel extraño que estaba dándome alcance. Vi su silueta recortada por la luz del crepúsculo, grande y robusta en comparación con la mía, con el daiso en la cadera izquierda y un gran fardo cargado a la espalda. Aquel samurái podría hacer conmigo lo que quisiera. Apreté los puños llena de rabia contenida. Si fuera un hombre, no tendría miedo. Con manos temblorosas acaricié el obi y palpé la daga. Intentaría defenderme, aunque no sirviera de nada. Ya oía la respiración del samurái a mi lado. Me armé de valor y giré el rostro para verlo. Tenía las facciones duras y un espeso bigote. El samurái me miró y me saludó levemente con la cabeza, sin detenerse. Volvió a dirigir la vista al camino y continuó alejándose hasta que lo perdí de vista. Poco más hay que decir. Aparte de que asco me da que narres también. Pero lo he dicho, si queréis saber más, no dudéis. Va a ser secreto ya casi, os va a gustar mucho. Y Dori, pues ya me estáis ticleando, buscándolo. Ya digo, desde la propia solapa aquí ya tiene su propio secreto, que no vamos a destapar, porque lo que queremos es que seguro que Ajá. os va a gustar. Y muchas gracias. Gracias a ti por dedicarle tanto tiempo a mi libro y por el apoyo que das a tantos autores y autoras, sobre todo. Yo te quería dar las gracias porque mi nombre aparece escrito ahí. Y no sabe la ilusión que me hizo. Puse Sí, muy tonto cuando lo leí. hombre, pero esto se puede enseñar. Sí, sí, sí. Ahí no sé si se verá y no enfoca bien, Bueno, que la gente lo pero compre y sí. lo lea. ¿Qué hice? Pero Pero sí, 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 estás. Claro que estás. ¿Cómo no vas a estar? pero eso. Muchas Solo gracias faltaría. siempre. Ya sabes que esto está las puertas abiertas de par en par. Cualquier cosa que publiques. Cuando salga el El, tercero también el soy estaremos abierto. aquí. Tienes Eh, el soy abierto para mí. sí, y lo dicho. Animaos a leerla. Ya sea el secreto Yacase, ya sea que por aquí Marta empieza a decir, dice, bueno, un momento que llego tarde, ¿os importa volver a empezar? Digo, Marta, solamente has llegado casi 2 horas tarde. Tengo a los Mm, dragones, yo creo que me van a morder directamente cuando vayas a cenar. Es Bueno, que, está en diferido. claro, ahora está el volver a... Le das al rewind y como en los viejos, ya que tenemos todos cierta edad, que sabemos lo que es el rewind y volver a empezar, pues lo dicho. Muchas gracias, Miriam, por estar por aquí. Gracias a ti. Gracias por la historia, me la pasé de maravilla. Que es una historia muy bonita, una pequeña historia como la que me gustan, porque al final de las que se disfrutan poquito a poquito, breve. Solamente espero que en algún momento nos volvamos a encontrar con todos los personajes, ya sea en Ojalá. historia, en otra, o si no,
en nuestras cabezas. Al resto, muchas gracias por Mm, venir, muchas gracias por estar en la presentación. Ya sabéis que para mí es una gozada esto. La semana que viene, el domingo que viene, hablaré sobre mis lecturas de enero. Que habrá mucho terror. Volveremos a hablar del secreto Yakase, por supuesto. Pero ahí va a haber terror, va a haber un poco de todo. Va a haber una mujer de terracota también por aquí. Eh, pero sobre todo, muchas gracias por el tiempo que paséis aquí, escuchad. Y animados, si no lo habéis leído a Miriam, por favor, mucho la gracias. pena. Gracias a Casi, todos. casi tanto como persona, puedo decir. La Casi, conozco muy bien. casi. Casi, casi, casi. Cada Personas vez se que parece no. más, cada vez se parece más lo bien que escribe con la buena persona que es. Está acercando. Así que imagínate lo Mm. bien que escribe. Mm. Pero lo he dicho, muchas gracias a todo el mundo. Animados a leerla, de verdad, porque se lee en nada y es una joyita. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Un beso muy grande y cuidado. Un besote. Chao. Chao.